Ok, continuamos con nuestro segundo bloque de clases del día de hoy. Y bueno, respondiendo a la pregunta de su compañero, ¿no? Dice, revelaciones sobre el balance general, es decir, sobre el estado del balance general, ¿qué debemos revelar? Existen situaciones en las cuales existan restricciones a los derechos de propiedad sobre los activos. Ok. Entonces, por ejemplo, el que le decía a ustedes, ¿no? Nos congelan las cuentas bancarias, entonces debemos revelarlas, ¿no? Y son revelaciones sobre el balance general, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que ese activo que nosotros poseemos es un activo que está en litigio, ¿no? Entonces debemos revelar justamente esta situación. B, garantías otorgadas respecto a pasivos. Imagínense aquí garantías otorgadas respecto a pasivos, ¿no? ¿Y qué es pasivo? ¿No? Son, en este caso, deudas que la empresa contrae con terceros, ¿no? Y para contraer esa deuda, nosotros a veces podemos, en este caso, otorgar garantías, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo le debo a un proveedor del exterior, ¿no? O entro a un proceso de licitación pública, podríamos decirlo así mejor. Si yo llevo un proceso de licitación pública en lo que es la construcción de una carretera, para adjudicarme el proyecto me piden una boleta de garantía, ¿no? Y y luego tengo que firmar una vez adjudicado el proyecto, tengo que entregar una boleta de garantía por seriedad de propuesta, ¿no? Entonces, y así tengo que ir cambiando las boletas, ¿no? Entonces, esas boletas de garantía que yo otorgo, en este caso, por deudas, pues se pueden dar en este caso. Se deben revelar también en las notas de los estados financieros, ¿no? Ok, nosotros le debemos, qué sé yo, al gobierno municipal, en este caso de, qué sé yo, de Porongo, ¿no? Para el cual nosotros emitimos una letra de cambio, qué sé yo, una boleta de garantía, ¿no? Por dicha operación, ¿no? Para garantizar justamente dicha operación mercantil. Pero eso se tiene que revelar, ¿no? En las notas de estado financiero, ¿no? La deuda que se trae con el gobierno municipal de Porongo, bueno, está respaldada con una boleta de garantía, número tal, por importe tanto, de fecha tal, ¿no? Bueno, a eso se refiere cuando hablamos de garantías otorgadas respecto a pasivos, ¿no? Luego, los métodos de establecer previsiones para indemnizaciones y otros planes de retiro, ¿no? Métodos para establecer previsiones para indemnizaciones y otros planes de retiro. A ver, ustedes saben de que la normativa establece justamente que se debe establecer, ¿no? Una previsión por indemnización que corresponde a un sueldo por año, ¿no? Ok, pero podemos utilizar otro método. Pues la empresa le dicen, no, vamos a pagarle un poco más, le vamos a reconocer un sueldo y medio y demás. Ok. Ojo que para temas de gastos deducibles sería lo que establece la ley, pero eso no quiere decir que la empresa utilice ese método. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, algo que es más común cuando yo utilizo un método de depreciación diferente al que establece la normativa, que es el método lineal, ustedes saben, ¿no? No, yo utilizo horas máquinas, ¿no? Yo utilizo suma de dígitos, método de depreciación y se acabó, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? De que lo hago, lo puedo registrar, sí, y tengo que revelar esas situaciones de métodos que la empresa ha establecido diferentes para poder justamente identificar cuando uno pueda leer los estados financieros, ¿no? La previsión para cuentas incobrables corresponde a 1 millón de bolivianos. Ok. ¿No? Y las notas, ¿no? Las revelaciones, uno dice, no, pues corresponde justamente que la empresa decidió otorgarle, qué sé yo, el 50% del sueldo más como una decisión cuando se retira el trabajador. Utilizó otro método de base y se acabó, pues no para de contar, pero lo tiene que revelar esas situaciones, ¿no?
Bueno, y así cada una de las que ustedes ven ahí, pues, ¿no? Ya vamos viendo cada una de ellas. A ver, ¿alguien más que quiera preguntar por ahí? Jóvenes, ¿están ahí? Le dice, Sí, quería preguntar, sí. sí, claro. Se habla de igual de lo que es la información financiera complementaria. Listen, tal vez esto me pudiera indicar más, que esto yo no he entendido esto, que dice que los datos necesarios para ciertos usuarios de los estados financieros y no para la generalidad de ellos. ¿Eso a qué se refiere, Licen? Ya, los datos que dice, ¿datos qué? En lo que se refiere a la información financiera complementaria, indicaba en las ayudas que los ciertos datos necesarios son solamente para ciertos usuarios y no para la generalidad de ellos. Exactamente. A ver, yo le pregunto, los estados financieros, ¿quiénes son los interesados de elaborar, de recibir los estados financieros de la empresa XYZ? ¿No? Son varios, ¿no? ¿A quién le interesan los estados financieros de esa empresa? A los accionistas. Quieren saber cuánto, en este caso, cuánto han ganado, ¿no? Cuánto van a pagar de impuestos, cuánto han gastado en sueldos y salarios, cuál fue su margen de contribución en ventas. Y bueno, también les interesa los estados financieros a quién, a los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren saber si le van a pagar primas o no. ¿A quién más les interesa? A los bancos. Entonces, fíjense, hay personas interesadas o agentes interesados en dichos estados. Pero la información financiera complementaria, no necesariamente esos mismos actores son los interesados, ¿no? A ver, cuando hablamos de en este caso, la información financiera complementaria, no todos son los interesados, ¿ya? Por ahí solamente le interesa al banco, por ahí solamente le interesa, qué sé yo, a los accionistas, pero no le interesa a los trabajadores. Entonces, y es más, no es algo obligatorio, a eso me voy, ¿no? Existen ciertas restricciones. Por ejemplo, lo que la normativa dice, ok, tienes que elaborar tus 5 estados financieros y con eso debes elaborar tus ITC y tributar, ¿no? Y eso dice, tus ITC son opcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes recién tus ventas brutas superan 1.200.000, tienes que realizar y elaborar tu ITC y presentarlo, ¿no? Sobre la situación tributaria complementaria. Ok, ¿y a quién le interesa? Solamente al fisco, pero solo hay un requisito legal. Después no es obligatorio. A eso no, a eso se refiere. Ok, ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? O entramos con, a ver, vamos a preguntar directamente a los expositores, ¿ya? Para que vayamos cerrando y le demos curso al siguiente grupo. Eh, a ver, una pregunta para David Samuel Cano Oquendo, ¿ya? David, hablaron justamente sobre, estoy viendo por acá, sobre el estado de flujo de efectivo o su posición financiera, ¿ya? ¿Qué es lo que usted considera importante revelar en un estado de flujo de efectivo? ¿Qué expone un estado de flujo de efectivo, David? ¿Me escuchó, El David? estado de flujo efectivo, sí, Sí. sí, tomar y evaluar sobre la fuente y uso de los fondos de operaciones de un periodo, Ya, o, claro, o cómo se financió, o cómo se financió, digamos, esta empresa, entendí. También eh, permite evaluar oportunidades de inversión, liquidez de ya. la compañía.
Ok, ya, bien. Sí, efectivamente, el estado de flujo de efectivo muestra en este caso la posición financiera. ¿Y qué es la posición financiera, no? En este caso son los bienes y derechos que posee la empresa, ¿no? Pero en términos financieros, es decir, en términos de dinero. Ok, entonces el flujo de efectivo, ¿qué muestra? Tiene 4 dimensiones específicas en su elaboración y exposición. Actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades de ¿qué? Actividades de inversión, financiamiento e operación, ¿no? Son esas 3. Ok. Y fíjense, cada una de ellas son distintas una de otras. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar en cómo se han asignado los recursos en este tipo de operaciones, ¿no? En estos rubros, ¿ok? Y cuáles fueron sus fuentes de financiamiento, ¿ok? A eso se refiere. Es decir, el dinero que contaba la empresa, por eso al final, para cuadrar, si ustedes ven, dice, el saldo de efectivo al inicio del ejercicio, ¿no? ¿No? Menos el resultado de las operaciones, tendría que darnos que el saldo de efectivo al final del ejercicio, ¿no? El final. Ok, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo tenía al comienzo de gestión, qué sé yo, 1.000.000 de bolivianos y terminé con 100.000, ¿dónde lo he gastado los 900? Ah, he gastado, en este caso, en actividades de operación. ¿Qué son actividades de operación? Son actividades en las cuales la empresa se dedica de forma habitual. ¿Cuál es su giro de su actividad? Compra y vende productos, en este caso. ¿Vale? Actividades de inversión. Ah, he inmovilizado capital de trabajo. ¿He invertido en qué? En este caso, ¿no? He invertido en activo fijo o he vendido, porque también puede haber aumentos y disminuciones. A eso se refiere. Ha habido un aumento, he inmovilizado recursos. Ha habido una disminución. Entonces, por eso, de ahí fue donde tengo ese saldo anterior. Si yo comencé con qué sé yo, con 800.000 y terminé con 1.000, con 1.000.000, resulta de dónde están esos 200.000, de dónde salió ese dinero. Resulta de que también efectivamente vendimos activos fijos. Hubo por las actividades de financiamiento, hay un incremento en este caso en los préstamos bancarios. Y ahí digo, efectivamente, he realizado un apalancamiento financiero y es por eso que ese dinero lo tengo en caja o banco. Entonces, el estado de flujo de efectivo me va a mostrar o me va a exponer, en este caso, las entradas y salidas de dinero y dónde estas mismas se han ido asignando, ¿no? Ok, a ver, preguntas para Rebeca Mendoza. Rebeca, a ver, vamos a hablar sobre las revelaciones. Creo que hay algo que por ahí su compañero. A ver, quiero verlo por acá, partidas. A ver, cíteme un ejemplo sobre revelaciones, ¿no? Sobre estados financieros, también denominado estado de resultado, ¿no? Pérdidas o ganancias, con relación a lo que son los costos de ventas, por ejemplo. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Revelaciones sobre los costos de ventas, dijo, ¿no? Exactamente, sobre los costos de venta. Para las revelaciones de los estados financieros, que sería en este caso estado de resultado, en los costos de venta podemos ver lo que es costo de mercadería vendida, depreciación y amortización, también los gastos que vendría a ser gastos administrativos, gastos de comercialización, gastos financieros,
el ITV, esto dependiendo, dicen, qué rubro de empresa sería. Si es una empresa comercial, industrial, gastronómico, para poder tener las revelaciones o las obligaciones que tenga o, o multa sobre, sobre los gastos del costo de venta. Ya, para un sector industrial, ¿qué es lo que más maneja los costos? Para un sector industrial sería los gastos que vengan a hacer su maquinaria o los repuestos de las maquinarias que van a ocupar. Ya. Ah, El costo que, lo que pasa es que en el sector industrial la determinación del costo de ventas, bueno, en realidad el costo de producción que después se convierte en un costo de venta, bueno, bueno, es un poco complejo, se podría decir, ¿no? Es decir, porque si ustedes habrán llevado, no sé si están llevando costos, ¿no? Costos uno, costos 2, no sé cuántas materias llevan acá en la universidad, pero creo que llevan costos, porque creo que un semestre lleve costos. Dentro de lo que son las elaboraciones de costos, existen, si ustedes bueno, están llevando, existen varios métodos, ¿ya? Existe el costo, en este caso, el costo de producción relacionado a procesos continuos o por pedido. Bueno, y ahí podemos identificar en los procesos continuos, en este caso, la utilización de diferentes métodos de costo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que es el costo por identificación específica, pero en el sector manufacturero o industrial, no, pues es decir, este clavito, estoy fabricando sillas, este clavito va para esta sillita de acá, no, ese clavo va para las sillas que les toque, digamos, ¿no? Se entiende que andan 15 y se acabó. Entonces es difícil identificar, ¿no? A cuál producto está yendo el clavo que yo estoy asignando. Ok, es decir, el valor. O mucho peor con la carpicola. La carpicola es algo que voy a echarle de cierta cantidad a cada silla y utilicé 1 litro y se acabó, digamos, ¿no? ¿Cuánto de ese litro asigné a una silla y a la otra? Bueno, va a ser muy poco probable, ¿no? Se puede hacer cálculos, pero bueno, es un poco más complejo. Y luego dentro de lo que son los costos por procesos continuos, también tenemos la figura de los prorrateos, ¿no? Existe un prorrateo primario, secundario y terciario, ¿no? A través de las plantillas de producción. Ustedes no se olviden que los costos industriales manejan los 3 elementos principales, que es materia prima, mano de obra directa y los gastos de fabricación directos e indirectos, ¿no? Y cada uno de ellos se tiene que prorratear dentro de lo que es la producción, ¿no? Y determinar una porción en relación a la producción terminada y la que está en proceso. Imagínense, o sea, es todo un drama. Es algo... es por eso que el tema de los costos en el sector industrial es algo especializado. No es que alguien lo maneje, para el contador lo maneje solo, no. Una persona independiente que maneja los costos, que le pasa al contador para que procese, ¿no? Pero cuando yo voy a revelar, en este caso, modificaciones, se puede decir revelar, se han modificado, ¿se entiende? Revelar algo con relación a los costos de venta. Cuando yo haga o tome un método diferente al que usualmente se está utilizando, ¿no? O desee o diga, ¿no? Estos costos ya no van a formar parte del costo de producción y se van a ir directamente como costos indirectos. O en su defecto, estos otros costos que no estábamos considerando, ok, tendrían que formar parte del costo de producción. Imagínense ustedes, dentro del proceso de elaboración de un producto existen al finalizar el proceso los envases, ¿vale? Si yo fabrico
qué sé yo, fabrico aceite, al final tengo que tener un envase donde debo eh, introducir el producto que he fabricado para la comercialización. La pregunta es, ¿el costo del envase forma parte del costo de ventas? Sí, no. En teoría, no. No debería formar parte, pero se vuelve algo cuestionado cuando el envase no es retornable, ¿no? Cuando es retornable, no es. ¿Por qué? Porque vuelve, ¿no? Va a ser un gasto administrativo comercial, se puede decir, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que nos dan para que nosotros podamos, en este caso, revelar dentro de lo que es las revelaciones o notas de los estados financieros, ¿ya? Que es importante. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Esos cambios pueden establecer que el costo de ventas se incremente o disminuya, ¿no? Eso depende justamente de un análisis previo por parte de la alta gerencia y, lógicamente, después de ser aprobado por la máxima autoridad de la empresa, ¿ya? Es decir, el seno de los socios en asamblea extraordinaria o ordinaria de socios, ¿no? Ok, pero todo eso se tiene que revelar. Bueno, está muy bien, Rebeca. Bueno, hasta ahí hemos acabado con esta norma. El grupo número, en este caso, el grupo que expone la norma de contabilidad 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. ¿Está listo? Luz Talía Pasa y Franco Ríos Lores. ¿Está o no está? Sí, Lisa. ¿Sí? ¿Tiene su diapositiva lista? Sí, sí. Ya, ¿ustedes la van a exponer o yo las voy a compartir? Ustedes me dicen. Usted compártalo, Lisa. Ok, pásenlo al grupo entonces las diapositivas. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Si pudiéramos nosotros compartirla, por favor. Claro, también. Sí, Sí, sí. también. Listo, yo les habilito en este momento. Ok, ya puede ya compartir la pantalla. Ok, ustedes comienzan, ¿ok? Bueno, buenas noches, licenciado, buenas noches a todos mis compañeros. Vamos a empezar con la norma contable 2. El tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. Empecemos con los antecedentes de esta norma contable. Se dice que el sistema monetario internacional presenta actualmente, ¿no?, una situación ya que hace necesarias, se necesita o se ha necesitado por motivos que habían frecuentes alteraciones en los tipos de cambios entre las distintas monedas. Entonces, la realidad económica del país requiere, ¿no?, en ocasiones de modificaciones de tipo de cambio y a veces la adopción de controles de divisas con la consiguiente aparición de dos o más tipos de cambios. También, por otra parte, la posibilidad de que en la práctica existen diferentes métodos extranjeros que han hecho resaltar los problemas, es decir, que han surgido problemas de diferentes monedas y la conversión de monedas extranjeras a su moneda nacional de cada país. Bien, el objetivo de esta norma es establecer normas de contabilidad financiera para la contabilización de transacciones en monedas extranjeras, con especial en moneda extranjera y en nuestro caso en moneda boliviana. Efecto de la modificación de la tasa de cambio. Bien, hasta el 29 de julio de
1981, el tipo de cambio era $1, o sea, $1 equivalía o es equivalente era 25 bolivianos. Actualmente se ha promulgado, ¿no? El 30 de julio de 1981, la norma o el decreto supremo 18530, que dispone desde entonces, a partir de esa fecha, los bancos privados que están establecidos en Bolivia deben solicitar autorización expresa al Banco Central para la venta de divisas al público en general, para todo. Necesidad de la conversión. Bien, en esta necesidad le pusimos un ejemplo de cómo sucede o por qué hay esta necesidad de este tipo de cambio. Por ejemplo, si una empresa, como podrán ver acá en la imagen, tenemos una empresa, realiza una transacción posterior en moneda extranjera, es necesario que en este caso lo realiza la conversión, ¿no? También aquí como en el ejemplo los pasos que se deben seguir para esta necesidad de conversión. Después nos dice que debemos realizar para hacer el pago posterior después de la compra, realizar la conversión. Podemos ver aquí la moneda de 5 bolivianos, que se está haciendo la conversión para ya el registro de nuestros estados financieros de nuestra empresa. De eso surge la necesidad de las conversiones en divisa. Una empresa puede hallarse involucrada en varios tipos de transacciones que requieren su liquidación en divisas. Por ejemplo, tenemos comprar o vender el contrato o el crédito, mercancías o servicios, cuyos se hallan fijados en divisas, es decir, en moneda extranjera. Presentarse o prestar fondos en divisas cuyos pagos deben realizarse también en moneda extranjera, es decir, algún préstamo de dinero, ¿no?, del extranjero. Comprar o vender o mantener fondos en divisas y ser parte de un contrato futuro de moneda. Acciones se realizan estos tipos de cambio. Etapas de la transacción. Tenemos 3 etapas por las que se realiza este tipo de transacciones. Inciso A, registro de conversión en la fecha de transacción. Esta se refiere que es preciso registrar en moneda local el monto, digamos, ¿no?, de los bienes y servicios comprados o vendidos, ¿no?, en su caso. Tenemos el inciso B, ajuste para los estados financieros. En la moneda extranjera no es liquidada cuando la transacción ocurre. Los estados financieros que se preparen deben registrar los saldos, deudores o acreedores pendientes en dicha moneda. Y tenemos la última, que es la conversión en la fecha de liquidación. Esta se refiere a la liquidación, ya sea pago o cobranza de una cuenta en divisas, que también es necesario adquirir divisas o disponer de divisas, ¿no?, existentes en nuestro activo. Es decir, si queremos recibir, debemos tener en nuestro disponible una caja de moneda extranjera, ya sea para que nos paguen nosotros o nosotros pagar al exterior. Bien, les doy la palabra a mi compañero Franco. Muy buenas noches. Yo voy a continuar con la exposición. Yo les voy a explicar o leer un poco sobre procedimientos recomendados. La compra y venta de divisas ya se trata de lo que adquiere a través del sistema bancario o del mercado paralelo. Se contabilizará al precio efectivamente pagado y en su fecha de adquisición. Igualmente, la venta de las divisas se contabilizará en la fecha de venta y a su precio de venta efectivo, ¿no? Por el siguiente. Divisas adquiridas en diferentes valores, ¿no?, deberán mantenerse dentro del capítulo de disponibilidades y su valuación deberá responder a algunos de los criterios utilizables para la contabilización de bienes de naturaleza análoga adquiridos a distintos precios. Es decir, se utilizará el precio promedio, el de entrada, primera salida, juegos, ¿no? A la fecha de los estados financieros se tendrá en cuenta
al principio de costo o mercado al que sea menor. Divisas por adquisición de otros bienes. Si las divisas son utilizadas para la adquisición de otros bienes o del activo, se operará las transferencias contables. Y los inventarios, activos fijos y otros bienes incorporados. Es decir, no se producen diferencias de cambio con esta utilización de divisas. Divisas utilizadas para pago. Si las divisas fueran utilizadas para el pago de gastos, se contabilizará a los mismos valores en que se descargan las disponibilidades en divisas, no produciéndose divisas adquiridas en diferentes valores. Las divisas son utilizadas para la cancelación de pasivos en moneda extranjera y otros pasivos estaban contabilizados a un tipo de cambio diferente al de las divisas que se utilizan para su cancelación. Se producirá una diferencia de cambio cuyo tratamiento contable será el indicado en la recomendación número 2 del Consejo Técnico Nacional. Valuación de divisas. Deben valuarse los saldos de cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera y oficialmente no exista una disposición que indique que para dichas operaciones cuenta deberá efectuarse en base al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de los estados financieros. En estos casos, en una nota a dicho explicado la situación cambiaría existente y la posibilidad de que las cuentas sean liquidadas al tipo de cambio oficial. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de una venta puede ser de un bien, ¿no? De una computadora, de un escritorio. Dice, si una empresa ha vendido pues, al 15 de septiembre, a tipo de cambio que era 7.20. Y la cuenta, o sea, es a crédito, ¿no? No es pagado todavía, la venta solo está por cobrar. Y aquí en el asiento detalla a la fecha a las 7.20. Un asiento, ¿no? Un asiento de venta normal. Obviamente hace ahí la conversión a 7.20, que sería 7.200, ¿no? Y todo, ¿no? Todo el procedimiento de un asiento contable, que es para el IT y todas esas cosas. Pero esto, a ver, el siguiente, ¿me lo pasas? El siguiente, la siguiente diapositiva. Por ejemplo, de diciembre de 2020, la diferencia de, o sea, la diferencia de cambio ha bajado. O sea, el tipo de cambio oficial está a 7.7. O sea, es como si la empresa estuviera, por diferencia de cambio, estaría perdiendo un monto de dinero. Por eso es que la cuenta por cobrar va a ir al haber, es como si estuviera saliendo el dinero de la empresa. En caso contrario, si el 7.30, no, el asiento iba a ser inverso a este, ¿no? La cuenta por cobrar iba a ir al bebé y la diferencia de cambio a la vez. No sé si me dejan entender, eso sería todo.
Ok, quiero que acabaron, ¿no? A ver, esta norma es corta, no es tan larga, pero es importante. ¿Por qué? Porque aplicamos la famosa cuenta de diferencia de cambio, pues, ¿no? Que estableció la norma de contabilidad 6. A ver. ¿Preguntas por parte de su compañero? ¿Alguien por ahí? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, ¿sí? Bueno, y dice, yo soy parte del grupo, pero tengo un punto que no investigué, bueno, investigamos, pero no hemos encontrado una respuesta clara con este tema, o tal vez yo no lo entendí. En el tema de que si al momento de realizar nosotros este ajuste, tendríamos que tomar en cuenta las UFBs, o simplemente sería el tipo de cambio, digamos, que hubo de esa fecha a la fecha que queremos hacer el ajuste. Ah, ok. Ya, ok. Bueno, eso, lo que pasa es que aquí estamos hablando, esta norma dice que habla sobre operaciones en monedas extranjeras, ¿no? Entonces, la norma de contabilidad 6 justamente establece de que para el tema de operaciones en diferentes monedas, se debe tomar en cuenta como cuenta de ajuste esta famosa cuenta denominada diferencia de cambio, ¿ya? Las UFBs son consideradas para establecer la pérdida de poder adquisitivo, es decir, la inflación, que es otra cosa, ¿ya? El indicador actualmente para poder realizar ese ajuste son las UFBs, ¿no? Que de acuerdo a normativa habla sobre los IPC, ¿no? El índice de precios al consumidor, pero ese índice nunca se lo pudo elaborar y por ende se elaboró otro paralelo denominado unidades de aumentos a la vivienda. Entonces se adoptó las UFB para poder hacer ese cálculo, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Aquí es operaciones en monedas extranjeras y el otro es ajuste por la inflación, ¿ya? Por eso se utiliza AITB, pues, ¿no? Ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Cuando hablamos, y mantenimiento de valor cuando hablamos de temas tributarios, ¿ya? Eso es importante aclararlo. Aquí solamente estamos en moneda extranjera. Aquí no solamente podemos ver el tema de moneda extranjera, dólar, por ejemplo, ¿no? Yo puedo realizar operaciones y pasa, hay empresas, por ejemplo, como las concesionarias de vehículos, que las operaciones las tienen que pagar a su proveedor principal, que es fábrica, en la moneda en la cual ellos realizan sus operaciones en su país. Por ejemplo, si yo soy el concesionario de Toyota, ¿no? Pues, Toyota es una fábrica japonesa, entonces cuando toca hacer los pagos a este proveedor, pues lo tengo que pagar en yenes. Y la pregunta es, ¿cómo hago para pagar? No se olviden que ahí hay un problemita y eso pasa en la vida real. Me pasan las cotizaciones en yenes y me dicen son 150.000 yenes, ¿no? Por comprar un lote de 10 vehículos. Ok. La pregunta ahí es, cuando yo voy a mi banco y cotizo, le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un kilo por 150.000 yenes. ¿Cuánto me costaría, digamos, ¿no? En boliviano. Más las comisiones, todo, te dicen, qué sé yo, vas a tener que gastar, movilizar recursos, tener recursos para hacer ese pago de transferencia al exterior, qué sé yo, por unos $120.000. Ok, por darles un valor, ¿no? Ok. Pero resulta de que la moneda yen es una moneda fluctuante y que tiene una variación diaria, ¿no? Y la variación es significativa. Es decir, hoy cotizo, me dijeron $120.000. Ok. Al día siguiente quiero hacer el pago y me dicen, no son 120, son 135.000. Oh, entonces, fíjense, esa fluctuación es la que justamente obliga a las empresas a utilizar otro tipo